Hola, mi nombre es Gabriel Aybor, estudio en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y hoy les vengo a hablar sobre las fuentes históricas. Las fuentes históricas constituyen a la materia prima de la historia. Comprenden todos los documentos, testimonios u objetos que nos transmiten informar de acuerdo a lo sucedido, hechos que están ocurriendo y especialmente hechos pasados. Dentro de ella, y tomando en cuenta el valor e importancia de las demás, se podría decir que la fuente escrita es el apoyo inicial para construir la historia. Principalmente, todos los conocimientos que hemos adquirido nacen de las fuentes escritas, siendo esto la fuente que nos ayuda a investigar y a indagar un poco más sobre los temas, nos permite conocer y ayudarnos a seguir, siendo esta la ciencia social que nos permite abordar todos estos temas. También tenemos que tener en cuenta que estas fuentes nunca son iguales. Las fuentes históricas pueden ser de una gran variedad, existen muchos ejemplos sobre ellas. También tenemos que tener en cuenta que ellas tuvieron un papel muy importante y fundamental en el gran mapa de la historia. También tenemos que darnos cuenta que estas fuentes son la protección de estas fuentes que es muy importante y claves en la historia. Las fuentes de la historia pueden ser de distintas formas. Principalmente tiene que adaptarse a su origen. Bueno, tenemos la fuente primaria, tenemos la fuente secundaria y por último tenemos la fuente terciaria, que tenemos que dar en cuenta que las principales fuentes siempre fueron la primaria y la secundaria, y hace no mucho tiempo atrás encontraron el concepto de la terciaria por la evolución que ha tenido el derecho. Bueno, yo a continuación les voy a explicar sobre la fuente primaria, la fuente secundaria y también de la fuente terciaria. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre la fuente primaria. La fuente primaria es una fuente histórica que se considera que es de primera mano, ya que abarca todos los conocimientos de una manera contundente y segura a la hora de actuar. La mayoría de las personas confían y los historiadores se guían más por la fuente primaria porque, como lo dije antes mencionado, va directamente al punto donde debe ejercerse la voluntad. Bueno, también no hay que tener mucha confianza en esta fuente, ya que, como todos sabemos, es hecha por seres humanos y tiende a tener un error muy pequeño, pero a veces es muy contradictorio y no nos va a ayudar a llegar a la veracidad del caso. Bueno, ya les hablé sobre la fuente primaria. Bueno, a continuación les informaré sobre la fuente secundaria. La fuente secundaria es una fuente que nos permite recopilar sucesos históricos de distintas maneras. O sea, es un poco subjetiva a la primaria porque recopila datos pero los explica de distinta manera. Y eso nos permite abordar el tema de distintas formas y entenderlo y a la hora de informarnos de distintas maneras. Bueno, una vez que les hablé de esa, ahora les vengo a hablar sobre las fuentes terciarias. Bueno, las fuentes terciarias, como lo hice, es la última fuente que hay. Es muy poco utilizada por los historiadores porque trata básicamente, se complementa de sucesos de fuentes primarias como las fuentes secundarias. Se unen, recopila datos de las dos, teniendo en cuenta que es muy poco usual y muy poco utilizada por esa misma razón que les acabé de mencionar. También nos permite de entender a sí mismo de distinta manera la historia y de distintas maneras. Esta también se generó no hace mucho tiempo atrás y por eso también es muy poco usual. En conclusión, podríamos decir que las fuentes históricas nos ayudan y nos enseñan la importancia de la historia. Como sabemos, se caracterizaron en tres funciones: en la primaria, en la secundaria y por último la terciaria. Todas estas abarcan a una misma conclusión, nos indican la importancia de la historia y la veracidad de los distintos casos. Muchas gracias.